¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar sobre nada más y nada menos que Peter Pan y Wendy, el más reciente live action de Disney, que como su nombre lo dice, está basado en el clásico animado de Peter Pan y en la novela del mismo nombre. Y digo que realmente toma inspiración de todo lo que se ha visto y se sabe de Peter Pan, porque el resultado es uno bastante interesante, distinto a lo que últimamente hemos visto de los live actions de Disney. Y digo distinto porque si ustedes escuchan nuestro podcast enfocadas en Spotify, sabrán que siempre hablamos de noticia tras noticia que tengan que ver con nuevos live action. Desgraciadamente hay algunas excepciones que hemos tenido recientemente con el tema de los live actions, así como hay cosas y propuestas muy buenas, hay otras que no tanto. Y también sabemos que hoy por hoy es el nuevo negocio de Disney, ya es una realidad, es una nueva etapa, es algo que llegó para quedarse y no planea irse en bastante tiempo. Entonces, con esto en mente, la verdad es que cualquier live action divide opiniones, se pone en debate, gusta, no gusta, hay cambios muy importantes que son de los que se hablan, decisiones que para bien o mal se cuestionan en una actualidad donde ya estamos acostumbrados a este formato. Bueno, pues ahora fue el turno de Peter Pan y para mi sorpresa he de decir que es un live action que he disfrutado bastante. Y digo sorpresa porque realmente no me imaginaba lo buena que iba a ser esta adaptación, de forma que se sintiera fresca y novedosa. A pesar de que sea una historia que ya se ha adaptado 1000 veces, más allá de Disney hay cientos de compañías que han adaptado o que han hecho películas inspiradas en Peter Pan, sobre todo en formato live action. Por ahí tenemos la versión del 2003 que simplemente es icónica. Siento yo que es una de las mejores adaptaciones que han traído justo de esta historia. Por supuesto que más adelante hemos tenido reinterpretaciones de esta historia y sobre todo que giran en torno a la mitología de Peter Pan, que me fascina porque tiene mucho potencial para hacer algo bastante interesante, tal como lo es esta película. Una que no se siente como tal una calca de la original de la animada de Disney, sino que a partir de esas raíces, de todo lo que se puede tomar de Peter Pan, lo toman para hacer otra película. Una adaptación más, sí. Sin embargo, es una adaptación que se distingue por muchas cosas. Una de ellas, la peculiar tonalidad con la que se mueve esta historia. Lo que más me parece interesante es que esta versión explora matices que quizá no se habían explorado antes. Me gustó esta visión no tan optimista que se le da a la historia. Se permite contar el lado no tan cool de Nunca Jamás, no tan cool de Peter Pan, la versión de la historia de Capitán Garfio, el ir brincando entre estas tonalidades y tener quizá un panorama no tan dulce, no tan todo es color de rosa, sino el ir precisamente construyendo un mensaje más profundo a través de todas estas capas de trasfondo que tiene la historia. Que eso es algo que amé y aprecié demasiado, porque si ustedes saben o son conocedores un poco más allá de la historia de Peter Pan, más allá de lo que hemos visto en Disney, sabrán que de hecho es una historia bastante interesante. Hay mucho trasfondo, muchas tramas, incluso muchas teorías que giran alrededor de esta, que giran en torno al Capitán Garfio, a los niños perdidos, a quién es en realidad Peter Pan. Entonces me gustó mucho que aquí se hayan animado a explorar estos ángulos que no me imaginaba que Disney iba a tocar. Ángulos que realmente te hacen darte cuenta que hay una muy buena construcción, sobre todo de los protagonistas. Sí, de Peter Pan podemos ver muchísimo más de este personaje e incluso cuestionarlo. No lo pintan tanto como el bueno, el que siempre tiene la razón, el que hace todo bien, ¿no? Te lo pintan como justo lo que es un niño que comete errores, que se equivoca, que así como tiene virtudes, tiene defectos, que puede llegar a ser egocéntrico. Y por otro lado, en Garfio te pintan más que un antagonista, yo diría que una parte muy esencial de la historia, con más contrastes, más tonalidades. No solo te señalan que es malo y ya, digo, no lo intentan justificar, pero sí lo que hacen es muchas veces darnos un punto de vista muchísimo más profundo desde su propia historia. Incluso me atrevería a decir que hay un punto en el que esta película se siente más de Garfio que de Peter Pan, y eso es bueno porque justo sabe qué tramas son interesantes y qué tramas son justo las que puede interesar al público para sacarlas más a flote. Hay un mensaje muy
claro y obvio hacia lo que en realidad es crecer y el miedo que puede llegar a dar ese paso hacia la adultez, hacia madurar, a dejar de ser precisamente un niño. Puedes entender también el punto de vista de Peter Pan, de Wendy. Hay una clara escritura en sus arcos argumentales que nos hace empatizar con esos personajes como quizá no lo habíamos hecho anteriormente en la versión animada. Aquí hay un trasfondo en cada uno de esos elementos que punto que ya estaban, ya existían, pero la forma en cómo los exploran y los construyen es ahí donde la película va siendo diferente. Eso es lo que me gusta, que se permiten ser oscuros, ir hacia partes o puntos en la historia que no necesariamente tiene que ser todo alegre y todo bueno. Hay muchos matices, muchas libertades que se toman justo para ir a temas que son difíciles, perspectivas que te hacen ir viendo esta historia tal vez desde otro punto que muchos no habían visto antes. Repito, a mí me gusta mucho todo lo que gira en torno a Peter Pan, entonces yo ya conocía como esa otra parte de la historia, pero no me imaginé que Disney iba a tomar el riesgo de irse muchísimo más allá y la verdad estoy muy feliz con el resultado. Funciona bastante bien, estoy muy feliz de que lo hayan hecho, estoy muy satisfecha con cómo manejaron en general la historia para navegar por todas estas tonalidades y matices y no irse hacia el lado seguro. Arriesgaron y eso se los aplaudo demasiado. Las actuaciones son muy buenas, sobre todo al tratarse de un elenco donde la mayoría son niños. Creo que cada uno está dando lo mejor. Me gustó mucho la interpretación de Peter Pan y Wendy, creo que son actuaciones muy acertadas. Me gustó mucho la personalidad que le dieron a estos dos personajes en particular y al Capitán Garfio, que como mencionaba, en mi opinión se lleva toda la película. Me encantó la construcción que le dieron. Su actuación me pareció increíble y de verdad me gustó mucho esta versión de Garfio. Por el otro lado hay detalles. Por ejemplo, siento que uno de los detalles es que pudieron haber hecho mejor el diseño de producción en cuanto a Neverland. No sé, como que siento que pudieron haber explotado muchísimo más el factor mágico de este mundo y darnos un diseño de producción precisamente más mágico, con elementos que se sintieran justo como salidos de un cuento de hadas. Eso por una parte, y por otra que va justo muy de la mano, el hecho de que solo vemos como 3 o 4 locaciones en todo Neverland. Me gustaría que se hubiera explorado muchísimo más este mundo visualmente. Otra cosa que, como mencionaba, es bastante interesante todo lo que nos presentan, estos ángulos, estas perspectivas, estas enfatizaciones en ciertas partes de la historia, pero siento que también hay mucho que podían llegar a abarcar y no lo hacen. Siento que la película se siente muy deprisa. Estamos hablando de que tiene una duración de 1 hora 46 minutos por ahí, y siento que llegan muy deprisa al tercer acto, pasando por alto detalles que me hubiera gustado que se tuvieran la oportunidad de enfatizar. Por ejemplo, saber un poco más de los niños perdidos, conocerlos, tener tal vez un tiempo para empatizar más con Peter Pan, incluso tal vez un throwback hubiera funcionado. También darle más desarrollo a Campanita, a los hermanos de Wendy, a los piratas. Siento que tienen bastante potencial como para terminar de explicar unas cosas que a lo mejor sí estaban, que a lo mejor como que medio nos contaron, pero sí siento que pudieron haber alargado la duración de la película, pon tú a 2 horas y algo, y así terminar de explorar estos elementos que tenían de hecho bastante potencial. Eso me parece que dejan algunas cosas con ganas de ver más de ello y se limitan mucho por el tiempo. Pero bueno, en conclusión, Peter Pan y Wendy me pareció una muy buena adaptación live action. Creo que genuinamente logran crear algo importante, algo que vale la pena y algo que te hace caer en cuenta que el problema no es que se hagan live action, sino el cómo lo hacen, el qué quieren contar, el por qué vale la pena adaptar a una historia a este formato y las 1000 posibilidades que existen en contar la historia, quizá con la misma base, con los mismos cimientos, pero con diferentes perspectivas, ángulos, extensiones de trama. En este caso aprovecharon todo lo que es el mundo de Peter Pan como tal para tocar tramas que quizá no se habían explorado antes, al menos no en el clásico animado de Disney, y eso es muy interesante porque parece darle otro significado, un trasfondo que permita enaltecer el mensaje de la historia, con un muy buen desarrollo de personajes que no se limitan al bueno y malo. Disney se atreve en esta película a
ir más allá, a salir del renglón y arriesgarse a entregar una emotiva aventura que se siente como una reinterpretación fresca y original de este clásico. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta película, si ya la vieron, qué les pareció, les gustó, piensan que es una buena propuesta de live action o piensan que realmente no debió de haber existido. Déjenlo todo en comentarios y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify, y nos vemos en el próximo video. Bye.